Muchas gracias por estar presentes en estas actividades que decidimos hace el año pasado comenzar y que le dimos continuidad y que venimos haciendo todos los meses nuestro webinar mensual, que tratamos de abordar temáticas que nos van planteando nuestros clientes en lo cotidiano de nuestro trabajo de asesoramiento, o a veces consultas que nos van llegando por los medios, por las redes que tenemos disponibles para que ustedes puedan consultar. En esta oportunidad, en la convocatoria, utilizamos la palabra utilidades y fue absolutamente premeditado porque todo el tiempo estamos haciendo cosas que afectan nuestras utilidades, que las disminuye, que impactan sobre eso. Y nosotros el día de hoy, y voy a usar un término que Lucía no sabe que lo voy a usar porque siempre me dice, no uses esta palabra que es muy fuerte, que es interpelarlos, que tiene que ver con indagar, con autopreguntarse, con ir profundamente a la búsqueda de respuestas a las cosas que nos pasan. Por eso hoy no le dije nada, que lo iba a decir, y la usé, pero siempre me dice que es interpelar, como que lleva a la búsqueda con intención de llegar hacia algún lugar. Entonces, la verdad que sí, en esta oportunidad es proponerles que ustedes mismos hagan este trabajo, porque creemos que seguramente coincidimos que hay otros objetivos dentro de la empresa que son necesarios e importantes para considerarla exitosa, pero que el ganar dinero, seguramente coincidimos en que es un objetivo clave para que una organización pueda subsistir. Entonces voy a comenzar con la presentación, voy a compartir pantalla. Insisto, vuelvo a reiterar lo que decía Lucía, que si escuchan bien, si se ve bien, que vayan comentando, ella está atenta y nos va diciendo a nosotros cómo vamos con la presentación. Entonces les decía, nosotros adherimos a una definición de Eliyahu Goldratt, que es un físico que desarrolló todo un trabajo sobre la gestión de empresas. Él se preguntaba cuál es la meta de la empresa, y él definió la meta de la empresa como ganar dinero hoy y en el futuro. ¿Y por qué nosotros adherimos a esta definición de la meta de la empresa? Porque Goldratt incorporó en esa definición la responsabilidad con el futuro, de tener una empresa que sea permanente en el tiempo, que pueda permanecer, y entonces incorporó esta cuestión de no es ganar dinero de cualquier modo, sino que es ganar dinero hoy en el futuro de un modo sustentable. Entonces, a partir de ahí es nuestra propuesta de hoy. A partir de ahí es decir, nosotros tenemos, y es la propuesta que les queremos hacer, pensemos empresas para ganar dinero hoy en el futuro de un modo sustentable. Y desde ese lugar es nuestra presentación de hoy. Bueno, buenos días. Partiendo de esto que acaba de decir Adriana, una de las preguntas que nos debemos hacer es ¿qué nos impide ganar más dinero que el que estamos ganando? Y de ganar más dinero hoy y en el futuro. Pero tenemos que tener cuidado con la respuesta que nos damos, porque seguramente vamos a respondernos que eso es por el lado de la venta o por el lado del gasto. Si es por el lado de la venta, diremos, ¿qué tenemos que hacer para ganar más? Y en realidad, para ganar más deberíamos vender más cantidades, más unidades que las que estamos vendiendo, al menos al precio que lo estamos haciendo, o vender la misma cantidad de unidades a un precio más elevado, y ahí ganaríamos más. Por el lado del gasto, la respuesta habitual sería, bueno, hay que gastar menos. ¿Y gastar menos en qué? Y gastar menos en los gastos operativos de tu empresa, o gastar menos en el costo de tus materias primas o en el precio de tus materias primas que van a formar parte del costo de tu producto terminado en el caso de empresas que industrialicen. Pero nosotros en realidad no queremos ver las utilidades desde estos dos vectores que parecerían en un principio ser los únicos
que condicionan el resultado de las operaciones. Nosotros queremos mirar desde otro lado, queremos ver no qué tendrías que hacer, sino qué estás haciendo hoy para que las utilidades sean las que son y no más. ¿Sí? Sean estas que son y no más que las que son. Por eso, cuando convocábamos a este webinar, hablábamos de que hay utilidades que parece que están y se nos escapan como agua entre los dedos y que cómo hacer para que eso no nos ocurra. ¿Sí? Bueno, para conversar de este tema, en principio, deberíamos hacernos dos preguntas. La primera un poco es esta de qué estamos haciendo, cómo podemos lograrlo si el nivel de actividad va a ser el mismo, porque eso es lo que estamos planteando. No es que, bueno, crece, no. Decimos, ¿cómo ganar más con este nivel de actividades actuales? Y otra pregunta que nos deberíamos hacer es que nosotros tenemos que hacer esto sin dejar de hacer, para ser claro, que nosotros deberíamos dejar de hacer. No qué tenemos que hacer, sino qué tenemos que dejar de hacer para que las utilidades sean las utilidades mayores que las que estamos teniendo. Porque acá hay un cambio que es muy importante para los temas que vamos a tratar hoy. Cómo dejar de hacer para ganar más. Y esto es lo que estamos proponiendo. Hay algunas cosas que hay que dejar de hacer o hay que hacerlas muy distinto a lo que las hacemos para que muchas de las cosas que ya podrían ocurrir en la empresa se conviertan en utilidades. Bien. Dejo que Adriana siga con ejemplos respecto de esto para que esta idea se vaya clarificando. Deben estar pensando que estamos medio locos, porque Sí. uno cuando viene a un webinar, uno espera que me digan lo que tengo que hacer y nosotros hoy los vamos a llamar a pensar lo que hay que dejar de hacer. Entonces, es como mirarlo desde otra perspectiva totalmente diferente. Tan diferente que nosotros estamos hoy diciendo, bueno, ¿sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre las fuentes generadoras de disminución de utilidades. ¿Cuáles son las cosas que hacemos que generan disminución de utilidades? Y vamos a enumerar una cantidad de aspectos o de fuentes, no todas. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar el tiempo para todas, porque son un montón y cuando vayamos avanzando se van a dar cuenta de todo lo que hay para trabajar. Entonces elegimos algunos casos para transmitirles porque son los más comunes y que podrían ser comunes a todas las empresas, no importa si son de servicios, si son industrias, si son comerciales. Entonces elegimos algunas fuentes generadoras de disminución de utilidades para compartir con ustedes, pero después cada uno de ustedes va a tener que profundizar. Además de eso, tomamos un caso y lo desglosamos, lo desmenuzamos, decimos nosotros, lo desplegamos en detalle para que puedan dimensionar de qué manera les estamos proponiendo el abordaje para producir un cambio de magnitud en la compañía. Entonces, una fuente generadora de disminución de utilidades son las devoluciones. Las devoluciones, no me interesa el motivo por el cual se devuelve, pero una devolución es un costo que generamos sobre una venta ya realizada. Cuando se produce una devolución, es algo que nosotros estamos creando, es algo que estamos haciendo que se crea por algo que nosotros estamos haciendo. Y claro, que tenemos que tratar de dejar de hacer. Ahora, ¿por qué? ¿En qué andan? ¿Alguien está haciendo alguna pregunta o algo? Si no, tenemos que silenciar los micrófonos. Gracias, Lu. Entonces, lo que voy a hacer ahora, para que tengamos medida de lo que significa una devolución, muchos de ustedes lo tendrán incorporado, pero me va a valer el detalle, es analizar un proceso de la devolución. Lo primero que pasa con una devolución, y creo que es lo más importante, es que tenemos un cliente insatisfecho. Algo que tenía que haber pasado de una manera, no pasó. Un producto que no llegó,
un producto que llegó de más, un tiempo que no se cumplió, cualquier situación que haga, que genere que ese cliente devuelva ese producto. ¿Sí? Originado en cualquier cosa, en principio ya es una insatisfacción. Muy bien. A partir de que el cliente lo devuelve, empezamos a hacer el seguimiento del proceso. Bueno, eso tiene que ser recibido, o sea que tengo un costo de flete del retorno de ese producto. Además lo tengo que recibir, lo tengo que controlar, en qué estado me lo está mandando. Esa recepción y control, ese ingreso que le estoy dando, me va a permitir determinar si corresponde o no corresponde esa devolución. Si no corresponde esa devolución, voy a tener que informar a alguien que a su vez tendrá que llamar al cliente para hablar con él, con la consecuente contacto con ese cliente, de por qué corresponde o no corresponde esa devolución. Pero vamos a suponer que sí corresponde esa devolución, de alguna manera le tengo que dar ingreso a mi sistema para que quede registrado de alguna manera que yo eso lo recibí. Pero al mismo tiempo tengo que comunicar internamente para que se haga una nota de crédito, porque si no la cuenta corriente del cliente va a estar mal, así que tengo que hacer esa información. Por consiguiente, tengo que realizar esa nota de crédito, tengo que enviar esa nota de crédito y sería conveniente que llamemos al cliente para verificar si la recibió y dar de alguna manera por un ciclo como que va avanzando y que tenga señales que nos estamos ocupando de ese tema. No podría dejar de lado una comunicación al área de ventas para poner en conocimiento de la situación, para que no establezca un contacto con ese cliente en la ignorancia de que todo esto está sucediendo. Siguiendo con el análisis y dependiendo del problema, es probable que yo tenga que reprocesar el pedido, con lo cual vuelvo a ingresarlo en el sistema, cargo de nuevo ese pedido y a partir de eso lo facturo y una vez que lo facturo lo tengo que enviar y todas las cosas que ustedes ya conocen que tendríamos que hacer para poder cerrar este proceso que llamamos simplemente devolución. Todo esto está bárbaro. Si hicimos todo eso es maravilloso. Pero, ¿qué sucede si algunas de estas cosas que dijimos que deberíamos hacer no se hacen? Supongamos que no le informamos al cliente ni de su nota de crédito, ni de nada, ni si se le estamos mandando el pedido de vuelta, o sea, no tiene ninguna comunicación. ¿Qué va a pasar? El cliente nos llama y hay que atender, así que ya disponemos de la organización o personas de nuestra estructura para que atienda a un cliente de algo que no le contestamos. También podría llegar a pasar que estemos desde el área de cobranzas reclamándole el pago al cliente por una nota de crédito que aún no hicimos o no le llegó, con la consiguiente respuesta al cliente, decir, mira, no te voy a pagar porque todavía me falta, que yo te envié, no sé si vos sabés, estoy esperando, etcétera, etcétera. También eso nos va a llevar a imputar muchas veces errores en los stocks, por el ingreso, por la alta, por la baja, por los tiempos que no coinciden. A eso deberíamos sumarle los malestares internos que se generan, porque no va a faltar el que diga, siempre pasa lo mismo con, otra vez no puede ser que nos haya pasado, y todas situaciones que ya conocemos, pero que terminan siendo y concluyendo en la simple frase de lo que pasa que tenemos problemas de comunicación. Y con eso queremos dar justificación a una cantidad de decisiones inadecuadas o de situaciones que no enfrentamos correctamente que nos generan disminución de nuestras utilidades. ¿Alguno de ustedes se anima a cuantificar, a poner el número a toda esta situación que les he descrito? Seguramente hay cuestiones de esta situación que son fáciles de cuantificar, pero capaz que la mayoría no, pero no porque no sean fáciles de cuantificar, no tienen impacto. Es altísimo el impacto de las utilidades, de la confianza, del personal, de los tiempos, del rendimiento. Entonces, nosotros siempre somos de la idea de que hay que cuantificar y mientras más, todo lo que más podamos medir, mejor. Pero si no, no creamos que porque no se puede establecer un número, no tiene impacto en nuestras utilidades. Sí lo tiene. A continuación vamos a seguir con otros ejemplos. No vamos a ir con este nivel de detalle, porque esto fue una muestra para que sepan, para que tengamos medida de todo lo que hay detrás de una expresión.
pero sí íbamos a ir enumerando algunas situaciones que nos parecen importantes que ustedes tengan en cuenta. Bien, uno de los conceptos interesantes que me parece que hay que remarcar es que muchas veces en las empresas hablamos de la eficiencia o de la ineficiencia como una palabra que contiene todo y en definitiva termina no significando nada. Nosotros hoy estamos poniendo en palabras estas cosas que tienen que ver con ese término que no queremos utilizar. Queremos hacerlo concreto e ir a lo que habitualmente le pasa a las empresas. Entonces, hablando de reprocesos, por ejemplo, algunos de estos han sido mencionados por Adriana, tenemos refacturaciones, notas de crédito, notas de débito, reenvíos, errores en los pedidos. Y una cosa interesante que mientras voy haciendo esta enumeración que quiero marcar, es que ustedes verán que son cosas que impactan en todas las áreas de la empresa. Impactan en ventas, impactan en logística, impactan en producción, impactan en administración. Por ejemplo, ahí dice, productos que llegan en mal estado, compras y recepción, control de calidad al final de los procesos, procesar materias primas en mal estado es muy habitual y al final llegamos a la conclusión que el producto terminado no es de la calidad que queremos que sea y terminamos tirando la materia prima y todo el trabajo. Por ejemplo, yendo a administración, recibos de sueldos mal liquidados, muy habitual. Y no me informaron bien las altas, no me informaron bien las novedades, el recibo está en más, el recibo está en menos, otra vez a refacturar toda la nómina, otra vez a... Bueno, esto impacta en todos los aspectos de la empresa. En otra área, en otro más centrado en las ventas, uno de los temas es pedidos no entregados. Este es un tema realmente muy sorprendente, porque muchas veces nosotros cuando trabajamos el tema de ventas con nuestros clientes o en los cursos, hacemos unas barras de relación con el mercado y marcamos la caída entre los productos, entre los pedidos y lo entregado, y muchas veces nos dicen, ¿a quién no va a entregar lo que le piden? Nosotros le decimos, es más habitual de lo que ustedes piensan. Por ejemplo, ir un cliente muy grande que no entregaba el 5% de los productos pedidos. Pero no hace mucho tiempo hablábamos con un cliente que no entregaba el 30% de los productos pedidos, por diferentes motivos, pero no entregaba el 30% de los productos pedidos. Y para poder cuantificar esto, le digo que vendían 40 millones de pesos por mes, lo cual hacía que la bonita cifra de entre 10 y 12 millones de pesos de ventas no fueran entregados. Todos los meses repetían la situación. No era que había 12 millones pendientes colgados. Eran 12 millones que no se entregaban, que se renovaban al mes siguiente. O quiebres de stock. Me quedé sin producto, me quedé sin materia prima, no entrego. Algunos creen que tienen la suerte de que por ser únicos productores o líderes del mercado, los clientes los esperan. Los esperan hasta que aparece otro. Y si hay otro, quédense tranquilos que nadie espera a nadie. Hoy se necesitan mucha velocidad en los negocios y esto de que mi cliente me espera se terminó ya hace mucho tiempo. Bueno, los pedidos, los plazos de entregas muy largos y por último, uno que me encanta marcar porque nos pasó con un cliente, largos pedidos para la aprobación. En una oportunidad hablábamos con una empresa, veíamos que entregaban sus pedidos fuera de término y entre las cosas que pasaban, el gerente general decía que él tenía los pedidos, en el proceso estaba él. Entonces nosotros, ¿por qué estás vos en un proceso? No, porque yo apruebo los pedidos. Ok, ¿y cuánto tiempo están los pedidos sobre tu escritorio? Entre 3 y 7 días tardaba en aprobar un pedido, por motivos. ¿Y cuántos pedidos rechazás? No, en este momento, con la falta de venta que hay, no rechazo ninguno. Entonces, ¿para qué los tenés entre 3 y 7 días en tu escritorio? Bueno, este tipo de situaciones son de las que nosotros hablamos que pasan adentro de la empresa. El pedido ya está, la venta ya está,
La no ganancia la generamos nosotros con nuestras decisiones. Bien, sigamos, no los queremos atosigar, pero vamos a seguir con esto. Siguiendo con esta línea, y quisimos tomar fuentes de disminución de utilidades que están al alcance de la mano y que quizás no las dimensionamos. Una de ellas es la base de datos. Las bases de datos incompletas, las bases de datos con errores, las bases de datos desactualizadas. Nosotros trabajamos con las empresas para ayudarlos a normatizar sus bases de datos, porque cuando empiezan a incorporar sistemas de gestión, al inicio todo el mundo es prolijo y toda la información está correcta, pero pasa un mes, 2 meses y ya empiezan a faltar datos claves. Si yo voy al tema de clientes, pregúntense, ¿alguna vez les ha pasado que va en la entrega del pedido y el domicilio al que fue a llevar el pedido no corresponde con el pedido, con el domicilio de la compañía? ¿O tiene más de un domicilio de entrega y ustedes no lo tienen registrado adecuadamente? ¿O que tienen las personas de contacto para cobranza que está equivocada porque esa persona o no está más, o el dato está mal, o las personas para hacer una venta? Entonces, errores de datos de los clientes, el perjuicio que nos traen en nuestras utilidades es enorme. A partir de eso sumamos condiciones de venta que están mal cargadas. ¿Por qué le vendiste de tal manera a fulano? Y si es lo que me permitió el sistema, me lo deja hacer. ¿Quién bajó eso? Como límite de crédito. ¿Cómo puede ser que nos deba tanta plata a Adriana Steinhardt y si no tiene límite de crédito? O productos que no están dados de alta correctamente. O recetas, vieron que cuando cargamos los costos en los ERP, cargamos la receta para aquellos que son empresas productivas y cargamos la receta del producto, eso nos permite tener el costo de todos los insumos, pero resulta que después no actualizamos el precio de compra de nuestro proveedor, con lo cual tenemos los costos que están desactualizados. Ni que hablar si vendemos bajo cotización, o sea que cada vez que hago una cotización tengo que empezar a ir, no, espera, tengo que cargarte los costos que no los cargué porque esto, la cuestión es que tengo que demorar una cotización porque no tengo los costos, porque quiero fijar un precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O se cambia la receta del producto y en la base de datos sigue estando el producto anterior. O errores de imputaciones contables, que cuando los dueños de empresas que están sentados a lo mejor escuchando en esta charla, saben que cuando les llega el estado de resultado, lo miran y dicen, esto está mal. Dicen, ¿cómo es que está mal? Sí, esto está mal. Y uno dice, ¿por qué? El ojo de buen cubero seguro tiene razón. Y cuando vamos, hay algo que se imputó incorrectamente y está desvirtuando los resultados. Otra vez ir para atrás, con los asientos, con las registraciones, con quién lo hizo, con qué... Hay una cantidad de actividades que están detrás de decir, tengo una buena base de datos, que es impresionante. Y una buena base de datos me da una buena información para la toma de decisiones. Entonces, de vuelta, cuantificar el impacto que esto tiene como fuente generadora de disminución de utilidades es complejo de cuantificar, pero quisimos hacer algún detalle para que ustedes lo vayan dimensionando. Seguimos con algunos más. Sí. Bueno, por ejemplo, cuando cambiamos los procesos por situaciones excepcionales, por situaciones puntuales. Estamos haciendo algo de una manera, por razones técnicas o razones de producto, lo que fuera, le decimos a alguien, no, bueno, en esta oportunidad hacelo de tal manera. ¿Sí? Y a la otra vez que se produce, le volvemos, no, hacelo como lo hicimos la otra vez. A la tercera o cuarta vez que se lo decimos, la persona lo hace de la nueva manera. Y eso queda establecido como tal, y nunca volvemos a la forma original que probablemente haya sido la más pensada, la más económica, la más... O ni que hablar si en medio de esto entra una nueva persona a trabajar en la empresa, que arranca haciéndolo de la manera eventual, y es eventual para siempre. El provisorio definitivo. Exactamente, y eso queda como un costo adicional que inclusive nadie sabe que existe, porque el que lo está haciendo como que se lo enseñaron, y el que se lo enseñó piensa que ya todo cambió a la forma de antes, y quedó, y ahí quedó para siempre. Después, otras situaciones que son muy, muy interesantes son, por ejemplo, el tema del stock en la República Argentina es un tema muy particular para el tratamiento. ¿Por qué?
En cualquier parte del mundo, con una inflación razonable, digamos, con menos del 10% de inflación, tener stock es un problema. Todas las empresas tratan de tener el menor stock posible que le permita responder en tiempo y forma a los pedidos que les hacen los clientes. Acá en la Argentina, en muchas oportunidades, se dice, no, yo tengo stock para defenderme de la inflación, lo cual es bastante poco discutible. Yo le tengo que decir, no, tenés razón, está bien. Ahora, lo que nunca se piensa, que el costo de tener stock es el 20% del valor del stock. Aproximadamente eso, entre flete, entre movimientos, seguros, que es lo que está después, desperdicio, roturas, cambio de moda, cambios tecnológicos, espacio, todo eso implica aproximadamente un 20% del valor. Entonces, teniendo producto nos defendemos, pero igual perdemos, porque ese 20% no me lo compensa la inflación. ¿Sí? Pero a su vez, un problema adicional es cuando ponemos materia prima en productos que no tienen rotación. Entonces, cuando ponemos materia prima en productos que no tienen rotación, ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo materia prima que podemos necesitar para otro producto. En épocas en las cuales, digamos que los excesos financieros no abundan. O sea, todas las empresas se manejan con recursos financieros acotados y razonablemente, incluso muchas con recursos financieros escasos, pagando intereses. Mientras nosotros hacemos eso, no tenemos materia prima para hacer otro producto que sí se está vendiendo, no tenemos dinero para salir a comprar la materia prima y la materia prima la tenemos distraída en un producto que está en una estantería en el fondo del depósito. Bien, sigamos, porque hay otros motivos que también hacen a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el mundo de la información, la subutilización de nuestros sistemas de gestión. Las empresas siempre están muy orgullosas de tener un muy buen sistema de gestión, un ERP. En muchas empresas nos encontramos con que con mucha facilidad se aprenden dificilísimas siglas en inglés que muchas veces casi que ni sabemos qué quieren decir. Pero el asunto es que después cuando vemos la utilización de ese ERP, se utiliza muy poco. Se utiliza para hacer la gestión administrativa. Y en realidad el valor del ERP es en la capacidad de generar información que tiene para la toma de decisiones, que excede la cuenta corriente del cliente o del proveedor y el stock de la empresa. Lo excede amplísimamente, pero no son utilizados con todo lo que pueden generar y con todo el beneficio que le pueden dar a la empresa el usarlos de esa forma y el beneficio que generan en que registramos las cosas una sola vez y de una sola forma sin haber errores de transcripción en la registración. Y por último, y no por último porque se terminen aquí, porque hay más, pero porque no queremos seguir cargando con este tipo de cuestiones, porque creemos que nuestra intención está satisfecha con esta idea de decirles, miren que mucha de la ganancia se va adentro de la empresa y no tiene que ver con el mercado, porque muchas de las cosas de las ventas las tenemos y no las concretamos, muchos de los gastos los hacemos porque hacemos la cosa de una forma que no es conveniente. Y después está esto que tiene que ver con el incumplimiento de los plazos, ¿sí? Uno es esto de los plazos de entrega. Muchas veces, y lo que pasa que no llegamos. Preguntarse por qué no llegamos es muy interesante. Y yo acá podría mencionar que no llegamos porque planificamos mal, no llegamos porque compramos tarde, no llegamos porque tenemos las máquinas de última y no le hacemos ningún tipo de mantenimiento preventivo y es razonable, las máquinas
se rompen, si es una mala noticia que les quería dar, las máquinas se rompen, y se rompen, además, son tan inteligentes las máquinas que siempre se rompen en el momento menos apropiado. Entonces, hay muchos pedidos que llegamos fuera de término, ¿sí? Las cotizaciones que tardamos en cotizar, ¿sí? La demora en la atención, esta cosa de que entra un llamado telefónico y el teléfono llama 10 veces, con la cantidad de oferta que hay en el mercado. No están dispuestos a tratar con empresas que no los atienden. O porque tenemos nuestro e-commerce y entran en nuestra propia página y el tipo metió la consulta y tardamos 2 días en darle la respuesta adecuada. Un cliente, si no le contestamos dentro de los 10 minutos, ya empieza a ponerse intranquilo si tenemos un e-commerce para atender a los clientes. Bueno, lo mismo con el mail, lo mismo con el WhatsApp y este tipo de cosas. Bien, todo esto forma parte de lo que queríamos decir con estas cosas que hacemos. Y ahora le vamos a ir a un caso de un cliente nuestro que les va a contar Adriana. Quisimos en esta recorrida transitar por distintos tipos de fuentes que son generadoras de disminución de utilidades, para que vean que hay que usar el ojo. Dentro de las empresas de ustedes van a tener que mirar y prestar atención, porque lo van a encontrar que esto sucede en todas las áreas de la compañía, en todos los rincones hay de estas. Hoy, Carlos, cuando estábamos previo a la preparación y decíamos que no queríamos abrumarlos y que se sintieran como aplastados por la situación, porque para nosotros, cuando vemos estas situaciones en las empresas, no, son oportunidades. Siempre las estamos viendo como oportunidades para la mejora. Entonces, les quiero contar un caso, como venimos haciendo en los últimos webinars, y que ustedes nos han marcado que les sirve ver algo de lo que trabajamos durante este desarrollo, cómo lo llevamos a la práctica y cómo se puede hacer este trabajo o cómo puedo mejorar o eliminar o cambiar una fuente generadora de disminución de utilidades. En esta oportunidad, el caso que vamos a tratar es de una empresa de salud. Es una empresa que tiene cobertura nacional y que aproximadamente presta servicio a unos 60.000 afiliados. Y la situación que tomamos, el problema que les queremos presentar y que trabajamos, porque hay otros que eran también bastante ricos, nos costaba elegir, hay tanto para hacer que a veces nos cuesta elegir qué mostrarles. En este caso, el problema era los reclamos de los afiliados del interior del país por demoras en el pago de los reintegros. Y asumado a eso, como problema, una presión de la dirección para cumplir, para satisfacer los requerimientos del afiliado, porque para la dirección lo más importante, por supuesto, debe ser el cliente. Entonces, en ese cuidado de los clientes, podría haber situaciones en donde se estuvieran pagando cosas que no correspondieran, porque frente al pedido y a la necesidad de un cliente, no importa qué, hay que solucionarlo. Con lo cual, fíjense cómo ya empieza a ser una fuente generadora de disminución de utilidades cuando estoy pagando un reintegro que nunca debí haber pagado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando la empresa? La empresa estaba buscando tener clientes satisfechos principalmente, y al mismo tiempo pagar únicamente los reintegros que correspondían en tiempo y forma. Estas eran dos metas o dos objetivos que eran simultáneos y no eran renunciables ninguno de los dos. Entonces, a partir de esto, ¿qué nosotros le propusimos y de qué manera abordar esta fuente de disminución de utilidades? Prepusimos, primero que nada, formar un equipo de trabajo con las áreas y sectores y personas involucradas en el proceso de reintegros. Esto me incluía una persona de auditoría, que son las que controlan las solicitudes, las personas de mesa de entrada, que son las que la tramitan, las personas de pago a proveedores, que son las que la pagan. Después tuvimos que incorporar otras áreas cuando fuimos avanzando en el proceso, pero era formar un equipo, ¿para qué? Para revisar y relevar
todo ese proceso que estábamos haciendo. O sea, fíjense cómo acá estamos con lo que les proponíamos al principio. ¿Qué estamos haciendo que nos afecta a las utilidades y que tenemos que dejar de hacer? Algo tenemos que cambiar, no podemos seguir manteniendo esto como estaba. Por supuesto que siempre conviene dimensionar el problema, porque también es cierto que porque un cliente se queje o que diga algo, no necesariamente es alguna medida que ya vamos teniendo. Si tenemos que dimensionarlo y para eso es bueno tratar de cuantificar sobre qué estamos tomando decisiones. Y por último, nuestra propuesta era, después de este análisis y de este dimensionamiento, vamos a rediseñar este proceso para generar un nuevo modelo de gestión de las solicitudes de reintegro. Y así fue que abordamos el camino. Por supuesto que cuando nos pusimos a trabajar, empezamos a encontrar dónde estaban las dificultades. Y fíjense qué interesante y cómo tiene relación con lo que veníamos antes viendo. No teníamos información, queríamos dimensionar y no podíamos hacerlo porque no teníamos la información correcta. Ahora, cuando fuimos a buscar al sistema, los datos estaban, pero estaban volcados de un modo que no nos aportaban al número. O sea que ya empezamos en una mejora volcando y extrayendo, ahí sumamos al área de organización y métodos, que es la que hace la parte de gestión, de control de gestión, solicitándole la información a la cual nos llegamos a obtener y estábamos en un nivel de reintegros pendientes del orden de los 11.800 millones de pesos. Esto incluía todo el... 11.800.000, ¿qué dije? No, 11.800.000. Creció un poco en este último rato. Pero que se había incrementado por la cuarentena a partir del 2000, pero había algunos reintegros no satisfechos del año 2019, pero la cuarentena había afectado muchísimo y todavía en 2021 ya habíamos arrancado el año y teníamos reintegros que no estábamos cubriendo. Eran aproximadamente, me recuerdo que eran aproximadamente unos 2.000 casos, pero importante en cuanto al número, pero ¿qué hay detrás de ese número? Afiliados y clientes insatisfechos. Entonces pudimos hacerlo a partir de ponernos a trabajar sobre eso. ¿Qué otras dificultades identificamos? La primera cosa era la falta de información en las solicitudes. ¿Cómo podíamos evaluar algo si cuando queríamos evaluar no teníamos todos los datos que necesitábamos para ver si correspondía o no correspondía? Otro tema complejo era la demora en los tiempos de la presentación, porque la filial del interior decía, espérate, tengo una sola, no la voy a mandar. ¿Vieron cuando juntamos pedidos o juntamos compras que tenemos que hacer? Espera que ya tengo uno solo, no, espera, vamos a juntar varias, así hacemos solamente un envío, ¿no? Clientes que están apurados y dicen, no, espérate, ¿de dónde tenemos que mandar esto? A tal lugar. Espera, que tenemos un solo pedido, espera que juntemos unos pedidos. Bueno, eso es lo que hacía nuestra filial del interior. Claro, cuando llegaba acá, el que había presentado primero en fecha ya tenía como 10 días o 15 días. O sea que había demoras en esa parte. Después, falta de seguimiento de las normativas por parte de las filiales. Esto tiene que ver con la capacitación, con el conocimiento, a veces con el abandono de procesos, porque como empezamos a pagar, porque estábamos atrasados, lo que decía el provisorio definitivo que decía Carlos, entonces ya no le preguntaba tanto, ya no me controlaba tanto, ya no decía tanto, porque lo tramitaba y después volvía, me lo iban a pagar. También pasaba eso. Solicitudes de reintegro de prestaciones que estaban dentro de la cobertura, que no había ningún motivo por hacerlo con un prestador que no perteneciera a la red de prestadores que tenía la empresa. Falta de información del área de auditoría sobre qué es lo que se cobra en las zonas, para saber, ¿esto que estoy pagando está dentro del precio promedio de mercado de la provincia de Córdoba o es una locura? Bueno, la ausencia de información para tomar decisiones del lugar. Filiales que no le informaban al afiliado que a lo mejor ese proceso, esa solicitud, no iba a ser cubierta al 100%. Esto es lo que yo les decía, llevémoslo a una empresa habitual, no le dije al cliente que en lugar de ir mañana iba a ir la semana que viene. Lo mismo, es exactamente igual. El que está frente al cliente no da toda la información necesaria, no importa por qué no la da confusa, la da inapropiada, la da incorrecta, no importa qué. Pero eso genera después situaciones complejas o obstáculos en el proceso para llegar a un buen resultado. Falta de parametrización del sistema, del vademecum, o sea, ahí ya tenía, supónganse que estoy hablando de la persona que audita, entonces tengo la información correcta, sí, presentada en tiempo, sí, tengo todo, sí,
¿Tengo la información para comparar si el valor sea correcto? No. O sea que todo es como procesar toda una materia prima y cuando llegó al final, decís, no, pero la materia prima estaba defectuosa. No la puedo entregar con esto, pero ya hice todo el proceso, ya pasó todo, No tengo ya cajita donde no poner. tengo cajitas donde guardar el producto, no me falta el broche para el moño del paquete, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, tener toda la información, haber molestado al paciente, que nos traiga esto, que nos traiga el otro, todo, y cuando llego no tengo con qué comparar. Bueno, todas estas situaciones son las que se fueron presentando y las que fuimos atendiendo con el equipo, y entonces pudimos desarrollar un nuevo modelo de ese proceso. Esto que están viendo ahí, que por supuesto que no van a poder leer nada, porque no es la intención que lean cada detalle, pero sí para que vean que ese trabajo con ese equipo concluyó en el modelado de un proceso, que lo que ustedes están viendo como líneas son los distintos sectores de la compañía que intervienen en un proceso de solicitud de reintegro, para que el afiliado tenga su reintegro. Fíjense que estamos hablando de sectores, no de personas, y ya tenemos ahí 7 sectores que participan, 7 son, ¿no? Sí. 7 sectores que participan de esto, lo cual empieza a tomar dimensión la complejidad que tiene. Presentó un reintegro, pagáselo. Dentro de eso, todo lo que ustedes ven en celeste son las acciones que se hacen dentro del proceso. Y las flechas, por supuesto, van dando la línea, el flujo que tiene que seguir todas las operaciones hasta llegar. Todo lo que ustedes vean con un punto rojo es la finalización de un proceso. Por ejemplo, en primera línea, que es el afiliado, puede ser que ese afiliado que está solicitando, finalmente el reintegro no corresponda, no se dé, y vayan pasando situaciones donde se va terminando el proceso, ¿sí? Y lo que ustedes ven en amarillo, que está chiquitito, son decisores, son situaciones donde la persona que está haciendo esa tarea dice, si pasa A tengo que hacer tal cosa y si pasa B tengo que hacer tal otra. Esto facilita el trabajo de la organización. No hay que estar pensando y consultando permanentemente qué hago cuando llega a esta instancia. Sabe la persona que sigue lo que recibe. Y entonces aseguramos el flujo, no solamente de la información, sino también de la operación para que se cumpla en tiempo y forma con el pago del reintegro. Con este trabajo fuimos incorporando cambios y entonces, ¿cuáles fueron las mejoras que en corto plazo pudimos estar viendo? Por un lado, gestionar en tiempo y forma las nuevas solicitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les comenté que teníamos 2019, finales de 2019, 2020 se había crecido y parte de 2021. Bueno, con estas acciones que empezamos a hacer, impedimos que esa cola, ese stock de solicitudes que teníamos creciera. O sea que detuvimos eso. Por supuesto que empezamos a acelerar la salida de eso, ¿sí? Entonces cada cosa que se entraba se gestionaba en tiempo y forma. ¿Qué logramos? La coordinación de todos los sectores para una operatoria efectiva, porque además ya había un conocimiento compartido, democratizado, que todos estaban enfocados con la misma meta, con el mismo objetivo. Entonces ganamos en efectividad y sumar de todas las partes. No avanzaba solicitudes que no cumplieran con las condiciones necesarias. Entonces no teníamos que, esto que decíamos, procesar materia prima defectuosa. Creamos una centralización de la recepción de las solicitudes del interior. Entonces todas las filiales del país confluían y acortamos los tiempos de la comunicación. Entonces acá, dentro de lo que era la central, teníamos una persona que recepcionaba y respondía dudas rápidamente. ¿Cómo lo logramos? A partir del análisis y del nuevo modelo que dijimos. Con esto nos permitió abonar solamente los reintegros que correspondían, o porque se frenaban antes, o porque cuando se analizaban no era en cuanto al reintegro, tanto sea el motivo del reintegro como el monto del reintegro. Las dos cosas pudimos empezar a corregir. Y el último punto, que es el último que escribimos, pero que en realidad va como lo que sostiene todo el trabajo que se hizo, es el desarrollo de un equipo de trabajo. El compromiso que logra las personas cuando son parte de la creación de la mejora
y que saben que tienen impacto y que está medido. Y entonces, cuando avanzamos dijimos, tenemos esto, y ahora esperamos a fin de agosto volver a tener otra medición y tener nuestra retroalimentación, porque por supuesto que hubo errores, que hubo que corregir, y estas cosas suceden siempre cuando uno pone en marcha un nuevo modelo de gestión, pero las personas están comprometidas con el cambio y aportando para que eso se haga. Este es el caso que les queríamos traer y que para nosotros es muy enriquecedor podérselo transmitir, porque de algún modo es mostrarles que es posible hacer esto en las organizaciones. Y con esto queríamos cerrar nuestro encuentro diciéndoles justamente esto. Ustedes tienen hoy la posibilidad de aumentar las utilidades. Si trabajan en detalle con las fuentes generadoras de disminución de utilidades, si arrancan con los ejemplos que les digo, decir, mira, yo no sé por dónde empezar, esta presentación les va a llegar, y decir, a ver, ¿qué es lo que dijeron Adriana y Carlos? ¿Qué tengo de esto yo? Y empiecen a meterse en profundidad. Ahora, para meterse en profundidad, primer punto, esta mejora de procesos y de operaciones tiene que ser una meta. No puede ser algo que hacemos porque no nos quedó otra. Y pusimos entre paréntesis pandemia, porque muchos de ustedes seguramente, no creo que haya uno que no le haya pasado, miren, ya a esta altura, que es haber afirmado y recontrafirmado que había cosas que nunca iban a hacer, y resulta que a partir de marzo las hicieron en la empresa, y funcionaron. Entonces, sostuvimos un montón de tiempo, no, esto no porque mi empresa, no porque esto no por el producto que tenemos, no porque esto no porque el mercado no lo acepta, no porque esto no porque no sé qué, resulta que por razones ajenas tuvimos que reinventarnos, pusimos en marcha cosas que funcionaron. Entonces, la mejora de procesos y de las operaciones, la disminución de el encontrar las fuentes que disminuyen las utilidades, debe ser una meta que tenemos que trabajar permanentemente. Y para eso siempre le decimos a los dueños de las empresas, a quienes lideran organizaciones, las que tienen equipos a cargo, que ustedes tienen que tener tiempo para pensar acerca de estas problemáticas. Porque si estamos resolviendo la devolución, si estamos resolviendo el atender al cliente que se queja, si estamos resolviendo el banco de mañana, si estamos resolviendo que el proveedor, por favor, entregame que si no, no llego, si estamos resolviendo ese día a día, esto no lo atiende nadie. Y van a seguir siendo fuentes generadoras de disminución de utilidades. Entonces, por consiguiente, y todo lo dicho, nosotros estamos convencidos que es posible desarrollar empresas que ganen dinero hoy y en el futuro de un modo sustentable. Bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra presentación. Por supuesto que esperamos que puedan tomar las cosas que les hemos dado, y desde ya que quedamos abiertos, vemos ahí el chat que han estado participando, y quedamos abiertos a todas las consultas que ustedes quieran realizar en el tiempo que nos queda del encuentro. Bueno, acá mientras esperamos si alguno más tiene alguna consulta, vamos retomando una pregunta que hizo Miguel, que dice, ¿cómo definieron los indicadores clave y cómo controlaron su realización? ¿Me estamos hablando del caso o de todos los casos que fuimos presentando? Porque del caso específico, los indicadores claves surgieron del mismo trabajo con el equipo. Fuimos analizando, cuando íbamos viendo el problema, en esto hay que confiar mucho en las personas. Siempre decimos, no hay nadie mejor preparado para mejorar una tarea que el que lo hace, es el que lo sufre, digamos. Y la verdad que cuando empezamos a trabajar con las personas, empezaron a decir, mira, esto empieza a ser importante, esto empieza a ser importante, ellos mismos son los que empezaron a identificar aquellos puntos de apalancamiento que si los trabajábamos íbamos a tener una mejora y significativa. O sea, que eso es importante también, encontrar ese punto de apalancamiento. Si se refiere a indicadores de los que sí presentamos, esos están sacados de nuestra experiencia con los clientes, de estar mirando cómo impactan en los resultados que ellos tienen
y que podrían ser comunes. Después está la particularidad de cada uno como negocio. No sé si con esto respondí a la consulta. Quiero agregar algo con lo cual hay que tener bastante cuidado. Cuando se empiezan estos procesos, muchas veces uno es como que siente cierto, ¿y cómo lo voy a medir? ¿Y cómo lo voy a medir? Y eso empieza a ser una cosa como que nos empieza a impedir hacerlo. Y hay que pasar por encima de eso. No se preocupen tanto por definir el indicador. Preocúpense básicamente por definir el objetivo hacia donde quieren ir. Porque lo más difícil, nosotros hablamos mucho de objetivos, pero no es tan fácil tener claro el objetivo. Cuando uno empieza a clarificar el objetivo, y esto es como decía Adriana, de lo que nosotros pretendemos, de lo que la gente dice, a medida que se va aclarando el objetivo, cada vez empieza a aparecer con más claridad qué es lo que yo tengo que mirar que me va a indicar si vamos bien o vamos mal. Y eso es un indicador clave, lo que me indica si voy bien o si voy mal, aunque no esté contenido en ninguna sugerencia de ningún... y esto lo decimos porque muchas veces las sugerencias de los gurúes terminan dándonos tantos indicadores claves que cuando pasé de 3 dejó de ser clave, ya es una cantidad exorbitante de indicadores que me impiden medir nada. Entonces, ténganle confianza a la experiencia y al buen criterio de ustedes en la definición de cómo medir el cambio que están realizando. Miguel aclaró algo ahí que me parece que va a ver si puedo responderte, Miguel. En el caso del caso que estábamos comentando, es muy importante lo que está diciendo, es decir, cómo controlaron la realización de las cosas. Al finalizar este proceso, este modelado del proceso que ustedes vieron, acordamos cómo íbamos a hacer la medición y con qué periodicidad. Entonces, por ejemplo, fijamos una periodicidad mensual para una cierta información. Fijamos el responsable de esa información, que era la persona que está en control de gestión del área de organización y métodos. Esa persona le mandaba esa información a dos áreas. Tanto era las áreas de auditoría como el área de mesa de entrada y de pago, a 3 áreas. Es el mismo responsable, son 3 áreas. Mesa de entrada, auditoría y pago a proveedores. Cada uno de esos jefes, porque nosotros trabajamos con los jefes, fue llevado a nombrar y seleccionar el colaborador que iba a controlar esa información todos los meses cuando la recibiera. Y a partir de ahí vamos a empezar a mirar cuáles eran los desvíos que teníamos, si habíamos crecido, o sea, si este número que yo les decía, que del año 2021, por ejemplo, de todo lo que teníamos en stock, crecía o no, y a qué le habíamos dado de baja, cómo había sido el tratamiento, qué días de respuesta estábamos teniendo. Dentro del procedimiento se establecieron tantos días hábiles para dar respuesta al afiliado, por sí o por no, y eso era controlado. Entonces, cuando definir el modelo de gestión implica que tiene que cerrar con cómo lo vas a controlar, quiénes son los responsables y con qué periodicidad se va a hacer. Y eso quedó definido y eso es lo que estamos trabajando. No sé si ahora quedó más claro la consulta, Miguel. Si está bien, te estoy mirando, puedes hacer así y te veo. Ahí está. ¿Qué otra pregunta tenemos? Una cosa que me parece interesante también para todos es, cuídense de no generar excesiva burocracia para llevar a cabo todo esto, porque también es cierto que no es necesario generar excesiva burocracia. El tema es que muchas veces un mismo dato lo registramos 4 veces. Entonces, no se trata de registrarlo 4 veces, se trata de registrarlo y una sola vez y que esté disponible para todos los que pueden necesitar ese dato, y ahí es como va saliendo la cosa, digamos. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Por ahora no tenemos ninguna otra consulta. Hoy lo que sí, Lucía, los tuvimos tímidos con las cámaras porque los vemos poco, eso sí. Eso sí, no sé qué ha sucedido, sí. pero hoy los tuvimos acortados en su presencia física. Pero bueno,
Ha sido así. No son todos los auditorios iguales. Exactamente. Bueno, desde ya que sigue abierto por un minuto más el chat, desde ya que si les queda alguna consulta o algo de todo lo que estuvimos conversando el día de hoy, les queda resonando durante el día, durante la semana y tal vez el martes les surge alguna consulta o algún comentario respecto a lo que estuvimos trabajando, desde ya que nos pueden escribir, consultar, podemos coordinar una reunión para poder profundizar sobre alguna cuestión particular de la empresa donde ustedes trabajan. Eso estamos completamente abiertos para que esto sea un ida y vuelta y que no sea solamente un dar, sino que sea un retorno también de ustedes y nosotros. Así que bueno, si no queda ninguna consulta, podemos ir finalizando el encuentro, si les parece bien. Yo ahora les voy a dejar en el chat todas nuestras redes sociales, nuestra página web, que allí van a poder encontrar más contenidos relacionados con esto que estuvimos conversando el día de hoy, o los webinars anteriores que estuvimos realizando durante este año y el año pasado. Y también se van a poder entregar, si nos siguen, las novedades que vamos publicando en nuestras redes. Así que muchísimas gracias por participar. Una sola cosa Sí. más, Lucía, y también nosotros nos despedimos. Mándennos temas que les resulten de interés también, porque nosotros nos nutrimos de nuestros clientes para preparar estos webinars. No son cosas que se nos ocurren plantear, sino que a partir del cotidiano nuestro con nuestros clientes, de saber las cosas que les preocupan, que quieren resolver, que quieren trabajar, es que los vamos armando. Así que no tenemos un tema a priori, el mes que viene vamos a volver a hacer otro, así que si ustedes mandan temas o consultas que les interesaría trabajar, los vamos a tener en cuenta para el desarrollo. Así que los esperamos el próximo webinar y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días.